Existe una clase de dolor que casi todos hemos experimentado alguna vez. Un dolor que parece venir de la pérdida de una persona. Pero si observamos con atención, descubrimos que muchas veces no sufrimos por cómo era alguien realmente. Sufrimos por quien imaginamos que podía llegar a ser. Sufrimos por la historia que construimos en nuestra mente. Por los momentos que nunca ocurrieron. Por el futuro que jamás llegó a existir. Y aunque esa persona ya no esté en nuestra vida, seguimos aferrados a ella porque, en realidad, seguimos aferrados a una ilusión. Carl Jung comprendió algo que la mayoría de las personas tarda años en descubrir. No siempre nos enamoramos de alguien. Muchas veces nos enamoramos de una imagen, de una fantasía, de una proyección. Y cuando esa ilusión se rompe, sentimos que el mundo se derrumba. Pero Jung diría que ese derrumbe no es el final. Es el comienzo. Porque cuando la ilusión cae, algo más importante puede aparecer. Tú. Antes de comenzar, para poder ayudarte a comprender mejor tu mundo interior, sanar heridas emocionales y encontrar un sentido más auténtico en tu vida, puedes suscribirte al canal. Si el crecimiento personal y los temas relacionados con el autoconocimiento resuenan contigo, este es tu lugar. Bienvenido a Magia o Física. Hoy, cuando la verdad sale a la luz. No extrañas a la persona, extrañas la historia. Cuando una relación termina, solemos pensar que lo que duele es la ausencia de la otra persona. Sin embargo, muchas veces lo que duele es la desaparición de una historia. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para completar espacios vacíos. Imagina futuros. Crea posibilidades. Construye escenarios. Y poco a poco dejamos de ver a la persona tal como es. Comenzamos a verla como queremos que sea. La convertimos en protagonista de una película interior. Por eso algunas relaciones breves dejan heridas profundas. No por lo que fueron, sino por lo que representaban, por lo que prometían, por lo que imaginábamos que podían llegar a ser. Y cuando esa película termina, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Pero en realidad estamos perdiendo una fantasía. Y aunque duele, esa pérdida puede abrir la puerta a algo mucho más verdadero. La proyección, el gran engaño del enamoramiento. Jung llamó proyección a un fenómeno psicológico fascinante. Consiste en depositar en otra persona aspectos ocultos de nosotros mismos. Deseos, potenciales, sueños, cualidades que aún no hemos desarrollado. Entonces aparece alguien y parece extraordinario. Parece poseer todo aquello que sentimos que nos falta. Pero Jung afirmaba que gran parte de esa magia no pertenece al otro. Proviene de nuestro interior. Es como si iluminaras a alguien con una luz tan intensa que terminaras creyendo que el brillo nace de esa persona. Cuando la relación termina, parece que la luz desaparece. Pero la luz nunca estuvo allí. Siempre estuvo dentro de ti. Lo que admirabas quizá era una parte de ti que todavía no conocías. Y comprender esto cambia por completo el significado de la pérdida. Porque aquello que creías haber perdido tal vez era algo que necesitabas encontrar dentro de ti. El dolor de soltar la fantasía. Existe un momento particularmente difícil en todo proceso de sanación. Es el momento en que comienzas a aceptar la realidad. Ya no buscas señales. Ya no esperas mensajes. Ya no intentas convencer a nadie. Simplemente empiezas a ver las cosas como son. Y curiosamente, ese momento puede doler más que la ruptura misma. Porque la ilusión funciona como un refugio. Mientras la conservamos, seguimos conectados a una esperanza. Pero cuando la soltamos, debemos enfrentarnos a la verdad. Y la verdad no siempre coincide con nuestros deseos. Para Jung, este proceso representa una muerte simbólica. Muere una expectativa.
Muere una fantasía. Muere una versión de quien creía ser. Pero toda muerte psicológica prepara un renacimiento. El día que te encuentras contigo mismo. Y entonces sucede algo extraño. Algo que nadie suele contarte. Durante mucho tiempo tu atención estuvo puesta en otra persona. Pensabas en ella al despertar. Imaginabas conversaciones. Revivías recuerdos. Buscabas respuestas. Tu energía emocional giraba alrededor de alguien más. Pero un día, casi sin darte cuenta, el ruido comienza a apagarse. Ya no piensas tanto en esa persona. Ya no necesitas entender cada detalle. Ya no construyes historias en tu mente. Y es entonces cuando aparece algo inesperado. Tú, por primera vez en mucho tiempo, te encuentras a solas contigo mismo. Y eso puede resultar aterrador. Porque muchas veces utilizamos la ilusión del amor para evitar encontrarnos con nuestro propio vacío. Mientras perseguimos a alguien, no tenemos que preguntarnos quiénes somos. Mientras intentamos ser elegidos, no tenemos que descubrir qué queremos realmente. Mientras vivimos obsesionados con una historia, podemos escapar de nuestra propia historia. Pero cuando todo eso desaparece, ya no queda ningún lugar donde esconderse. Y ahí comienza el verdadero viaje. El camino de la individuación. Jung llamó a este proceso individuación. Y lo consideró la tarea más importante de toda una vida. La individuación consiste en convertirte en quien realmente eres. No en quien los demás esperan que seas. No en quien aprendiste a ser para recibir amor. No en quien intentaste convertirte para que alguien no te abandonara. Sino en quien eres en esencia. Sin máscaras. Sin personajes. Sin necesidad de aprobación. Y para llegar a ese lugar, primero debes atravesar una pregunta profunda. Si ya no estás persiguiendo a esa persona, ¿qué estás persiguiendo ahora? Muchas veces no sabemos responder. Porque durante años hemos construido nuestra identidad alrededor de otros. Entonces comienza algo extraordinario. Empiezas a conocerte. De verdad. El regreso a casa. Comienzas a recordar quién eras antes de esa historia. Redescubres intereses olvidados. Recuperas sueños abandonados. Escuchas nuevamente esa voz interior que había quedado sepultada bajo el ruido emocional. Y poco a poco ocurre algo maravilloso. Empiezas a sentirte completo. No porque alguien llegó a tu vida, sino porque dejaste de abandonarte. Porque una de las grandes tragedias del amor idealizado es que muchas veces nos alejamos de nosotros mismos mientras intentamos acercarnos a otra persona. Ignoramos nuestras necesidades. Traicionamos nuestros límites. Callamos nuestras emociones. Aceptamos menos de lo que merecemos. Todo por miedo a perder a alguien. Pero cuando la ilusión cae, aparece una oportunidad única. La oportunidad de regresar a casa. A tu verdadera casa. Ese lugar interior donde ya no necesitas demostrar tu valor. Donde ya no necesitas convencer a nadie de que te ame. Donde comprendes que tu dignidad nunca dependió de ser elegido. Existe una pregunta que muchas personas se hacen cuando comienzan a sanar. ¿Qué ocurre con la otra persona cuando finalmente la dejo ir? ¿Lo percibe? ¿Lo puede sentir? ¿Nota mi ausencia? Y aunque nadie puede saber exactamente lo que sucede dentro del mundo interior de otro ser humano, Carl Jung nos ofrece una perspectiva interesante. Porque cuando estás emocionalmente aferrado a alguien, una enorme cantidad de tu energía psíquica permanece conectada a esa historia. Piensas constantemente en esa persona. La recuerdas. La imaginas. La esperas. La conviertes en el centro de tu mundo emocional. Y sin darte cuenta, sigues manteniendo viva la relación dentro de ti, incluso cuando la relación ya no existe en la realidad. Pero un día algo cambia. Dejas de perseguir. Dejas de esperar. Dejas de resistirte.
y comienzas a volver a ti. La energía que estaba enfocada en esa persona regresa a su verdadero dueño. Regresa a ti. Y es entonces cuando ocurre algo interesante. La dinámica cambia. Porque durante mucho tiempo fuiste emocionalmente predecible. Estabas disponible. Estabas pendiente. Estabas conectado a esa historia. Pero ahora ya no. Ahora tu atención está en tu vida. En tus proyectos. En tu crecimiento. En tu paz interior. Y muchas veces las personas perciben ese cambio. No necesariamente porque exista una conexión mística, sino porque ya no reciben la misma presencia psicológica que antes recibían de ti. Tu ausencia emocional se vuelve evidente. El espacio que ocupabas comienza a sentirse diferente. Y es entonces cuando algunas personas vuelven a mirar hacia atrás. No porque hayan descubierto repentinamente el amor perfecto, sino porque perciben que algo ha cambiado. Que ya no estás esperando, que ya no estás persiguiendo, que ya no giras alrededor de ellas. Pero aquí aparece una enseñanza fundamental. El verdadero propósito de soltar no es provocar una reacción en la otra persona. No es lograr que regrese. No es despertar su interés. No es demostrarle lo que perdió. El verdadero propósito es liberarte. Porque mientras sigues preguntándote qué siente la otra persona, todavía una parte de ti sigue mirando hacia afuera. La sanación comienza cuando la pregunta cambia. Cuando dejas de preguntarte, ¿qué le pasa a ella cuando la suelto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me pasa a mí cuando me recupero? Y la respuesta es extraordinaria. Recuperas energía. Recuperas claridad. Recuperas dignidad. Recuperas libertad. Recuperas partes de ti que habían quedado atrapadas en una historia que ya había terminado. Y paradójicamente, es en ese momento cuando la otra persona deja de ser el centro de tu vida. Porque el centro vuelve a ser quien siempre debió ocupar ese lugar. Tú. El regalo oculto de la pérdida. Hay una verdad profundamente liberadora. La persona que esperabas que te completara nunca tuvo esa misión. Nadie viene a completarte. Las personas llegan a tu vida para mostrarte partes de ti mismo. Algunas permanecen. Otras se van. Pero todas dejan una enseñanza. Y cuando comprendes esto, la verdad sale a la luz. Cambiando tu vida para siempre. La energía que antes estaba atrapada se transforma. La obsesión se transforma en conciencia. La dependencia se transforma en libertad. La necesidad se transforma en amor propio. Y comienzas a experimentar una paz diferente. No una felicidad eufórica, sino algo mucho más profundo. La tranquilidad de sentirte bien en tu propia compañía. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y quizá eso es exactamente lo que sucede cuando sueltas la ilusión del amor. Despiertas. Despiertas de la fantasía. Despiertas de las expectativas. Despiertas de la necesidad de que alguien te complete. Y comienzas a descubrir a la persona que estuvo esperando pacientemente detrás de todo ese ruido. Tú. El verdadero tú. El que existía antes de esa historia. El que seguirá existiendo después de ella. Y entonces comprendes algo extraordinario. Lo que parecía una pérdida era, en realidad, un regreso. Porque perdiste una ilusión. Pero te encontraste a ti mismo. Y cuando finalmente te encuentras a ti mismo, descubres que el amor más importante no era el que estabas buscando afuera. Era el que estaba esperando dentro de ti todo este tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.